Me llamo Brenda y tengo 34 años. Trabajo como doctora en el hospital fundado por mis padres, un legado que siempre he atesorado. Crecí en un ambiente familiar de apoyo y siempre me he sentido orgullosa de mi profesión. Mi hermano menor también es doctor, y compartimos una estrecha relación laboral en el hospital. Hace unos años conocí a mi esposo, Frank, durante su estancia en nuestro hospital tras sufrir una lesión. Aunque es 3 años más joven que yo, su madurez, confiabilidad y encanto me cautivaron rápidamente. Nuestra conexión fue inmediata, y después de salir durante aproximadamente un año, decidimos casarnos. Frank es el vicepresidente de la empresa de su padre, y sus padres estaban encantados cuando nos comprometimos. Su madre a menudo expresaba lo afortunados que se sentían al dar la bienvenida a una doctora en su familia. Presumía orgullosamente de Frank y de mí. En los primeros días de nuestra relación, todo se sentía perfecto. Durante ocasiones festivas como Navidad, Frank y yo solíamos visitar a sus padres, quienes nos recibían con los brazos abiertos. Yo llevaba golosinas y bebidas para sus celebraciones de Año Nuevo, mientras que mi suegra, Anna, se encargaba de la cocina. Siempre ofrecía ayudar, pero ella se negaba amablemente, diciendo: Brenda, trabajas tanto como doctora, mereces un descanso, ahora eres parte de la familia, solo relájate. Su calidez y amabilidad siempre me conmovían profundamente, haciéndome sentir verdaderamente incluida. Frank también expresaba los sentimientos de su madre, animándome a descansar. Esos momentos me llenaban de alegría, ya que sentía que había encontrado una segunda familia en ellos. Recientemente, algo cambió en nuestra dinámica. Frank y yo fuimos a visitar a sus padres como solíamos hacer, pero esta vez, cuando llegamos, Anna nos recibió con una sonrisa e invitó a Frank a entrar. Cuando recogí mis cosas, lista para seguirlo, ella de repente bloqueó mi camino. Su expresión se tornó fría mientras me miraba fijamente, declarando: no te necesitamos aquí, antes de cerrar la puerta en mi cara. Me quedé congelada en shock, tratando de comprender lo que acababa de suceder, con la esperanza de que se tratara de un malentendido. Intenté abrir la puerta de nuevo, solo para ser recibida con una mirada aún más feroz. He oído sobre esto, tus padres están en deudas, ¿verdad? No necesitamos una esposa así, escupió. Su tono era áspero. Antes de cerrar la puerta una vez más. Atónita, permanecí ahí con mis cosas en la mano, mientras las risas y las charlas de Frank y Anna flotaban a través de la puerta cerrada, como si nada hubiera ocurrido. Fue como un puñetazo en el estómago. No tenía idea de a qué se refería. Mis padres nunca mencionaron problemas financieros, y no había nada que me afectara ni a mi matrimonio. Recientemente, mi padre me había confiado sobre su salud, pero, ¿deuda? Eso era nuevo para mí. Mientras me quedaba afuera, escuchando los sonidos alegres desde dentro, una realización me invadió: no merecía este tipo de trato. Durante tanto tiempo, había creído que Anna me apreciaba y valoraba por quien era, pero ahora todo se sentía destrozado. Sabía que no debía tolerar tal falta de respeto, incluso si venía de mi suegra. Con ese pensamiento firmemente en mente, me di la vuelta y volví a mi coche. Conduje a casa, sintiendo un torbellino de dolor y confusión, pero también una sensación de determinación. Merecía ser tratada con respeto. Hace una semana, tuve una conversación con mi esposo que permaneció en mi mente. Ambos tenemos trabajos exigentes y rara vez llegamos a casa al mismo tiempo. Sin embargo, en este día en particular, nuestros horarios coincidieron. Mientras nos acomodábamos juntos, compartí una noticia importante: mi papá se está retirando como doctor. Su vista no es lo que solía ser, especialmente para cirugías, así que han decidido cerrar el hospital. La expresión de Frank se tornó en una de sorpresa. ¿Qué? ¿El hospital está cerrando? ¿Tienen deudas o algo así? Dudé, insegura sobre cualquier deuda. No lo creo, respondí, pero están planeando vender la propiedad del hospital, así que ya no trabajaré allí. Tomaré un descanso. Antes de que pudiera elaborar, una llamada de emergencia del hospital me interrumpió. El deber me llamó, y tuve que irme de inmediato. Hablaremos más tarde, dije mientras salía corriendo por la puerta. Después de eso, no tuvimos mucho tiempo para discutir las cosas. Frank estaba ocupado con el trabajo. A menudo llegaba tarde a casa, y yo tenía turnos nocturnos, lo que significaba que nuestros horarios rara vez se superponían. En los días siguientes, nuestra comunicación disminuyó. Se me ocurrió que Frank podría haber malinterpretado nuestra conversación anterior, pensando que el hospital de mis padres estaba cerrando debido a deudas y que de alguna manera yo tenía algo que ver en resolverlas. Quizás eso es lo que él había transmitido a sus padres, explicando el trato frío que recibí de mi suegra. Era difícil creer que Anna pudiera tratarme así, pero todo se sentía tan enredado.
mientras conducía a casa, reflexionando sobre estos pensamientos. De repente escuché un teléfono sonando en el asiento trasero. Al darme cuenta de que, en el caos de haber sido excluida por mi suegra, había salido con algunas pertenencias de Frank, descubrí que era su teléfono el que sonaba incesantemente. Nunca había mirado su teléfono antes, pero con el timbre persistente, pensé que podría ser algo urgente. Decidí revisarlo. Me detuve al lado de la carretera y recuperé su teléfono. Intenté algunas contraseñas, adivinando que no sería nada demasiado complicado, ya que Frank no es alguien que haga las cosas difíciles. Por supuesto, se desbloqueó con su fecha de cumpleaños. Cuando se abrió el teléfono, noté una llamada de alguien llamada María, un nombre que nunca lo había oído mencionar antes. La curiosidad me picó, y comencé a revisar su historial de mensajes. Lo que descubrí me dejó completamente sin palabras. Los mensajes entre Frank y María inundaron mi pantalla, y el contenido era desgarrador. Un mensaje decía: quiero verte pronto, desearía poder estar contigo para siempre. Otro decía: estaré con mi esposa durante las vacaciones de Año Nuevo, pero te extrañaré. Incluso había uno donde él escribía: una vez que consiga el dinero, planeo dejarla. María respondió: eso me hace feliz, te amo más. Con cada palabra que leía, la aterradora realidad se asentó en mí. Mi esposo me había estado engañando. Mi mente se quedó en blanco. Durante tanto tiempo, había confiado en que Frank, junto con mi suegro y mi suegra, eran buenas personas que realmente se preocupaban por mí. Ahora, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. El hombre que creía leal y amable me había estado engañando todo el tiempo. Los suegros que una vez me abrazaron con tanto calor me habían dado la espalda. Estando sola en mi coche, no podía sacudirme el shock de esta revelación. Todo se sentía como si se estuviera desmoronando a mi alrededor. Una noche, me aventuré al estudio de Frank, impulsada por una intensa necesidad de descubrir la verdad. Al abrir uno de los cajones, mi corazón latía con fuerza al pensar que podría encontrar más pruebas de su traición. Para mi horror, descubrí fotos de él con una mujer que no reconocía. Parecían ser de un viaje que habían hecho juntos. Junto a las fotos, encontré recibos de hotel, confirmando aún más mis peores temores. Cuanto más buscaba, más detalles impactantes surgían. Mi corazón se hundió cuando la realidad me golpeó. No había forma de negarlo más. Frank había sido infiel. Abrumada por el peso de todo, decidí buscar consuelo con mis padres. Cuando llegué a su casa y soné el timbre, mi mamá abrió la puerta. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación al verme tan tarde en la noche. ¿Por qué estás aquí tan tarde? Te ves pálida. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. En el momento en que vi su rostro lleno de cariño, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Al notar mi angustia, mi madre me envolvió en una manta cálida y me guió hacia adentro. Mi padre, percibiendo que algo no estaba bien, preguntó suavemente: ¿qué pasó? Me desmoroné y conté todo, cómo me habían tratado mis suegros y la traición que había descubierto de Frank. Mi madre estaba en shock, mientras que la ira de mi padre se encendía. Es terrible lo que te están haciendo, dijo, y pensar que les ayudamos económicamente en el pasado. Sus palabras me sorprendieron. No sabía que el negocio de la familia de mi esposo había estado luchando durante algún tiempo. Se habían acercado a mi padre en busca de ayuda financiera, creyendo que era lo correcto por mi bien. Quizás debería seguirles el juego por un tiempo, solo para ver sus verdaderos colores, sugirió mi padre. En ese momento, parecía una idea convincente. Al día siguiente, volví a la casa de mis suegros. De pie en la entrada, grité: lo siento por ser una esposa inmadura, por favor, déjenme entrar. Decidida a ganarme su favor, llevé regalos de lujo, ingredientes gourmet costosos y vino fino. Finalmente, abrieron la puerta. Los ojos de mi suegra brillaron de codicia al ver los lujosos obsequios, pero tanto mi suegro como Frank me recibieron con miradas frías y penetrantes. Solo te tratamos bien porque pensábamos que eras la hija de un hospital prestigioso, se burló mi suegra. Ahora que sabemos que el hospital de tu familia está hundido en deudas, necesitas trabajar más duro como esposa. Entiendo, respondí, haciéndome la tonta con sus expectativas retorcidas. A partir de ese momento, su trato hacia mí empeoró. Mi suegra constantemente daba órdenes, tratándome como a una sirvienta. Ve a la cocina y empieza a cocinar, exigió, empujándome hacia la estufa, usando los ingredientes gourmet que había traído. Preparé una comida elaborada y se la serví. Mi suegro, mi suegra y mi esposo devoraron con avidez los platillos, pero sus quejas nunca cesaron. ¿Es todo lo que cocinaste?, preguntó mi suegra con una sonrisa burlona. Puede que seas una doctora inteligente, pero eres una terrible ama de casa.
Se comieron cada platillo que había preparado, pero cuando finalmente me senté a comer, mi suegra me dio una bofetada en la mano, haciendo que mi tenedor cayera al suelo. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó. No comes con nosotros. Las sirvientas comen las sobras en la cocina. ¿Así que ahora soy una sirvienta?, respondí, luchando por contener mi ira. Qué atrevida eres al contestar. Con toda la deuda de tu familia, deberías estar agradecida de que aún estés aquí, gritó, su voz goteando desdén. Me volví hacia Frank, esperando que él viniera a mi defensa. Frank, ¿sientes lo mismo? Nunca me ha gustado tu actitud arrogante, Brenda, respondió fríamente. Lo toleré porque pensé que tu familia era rica. Ahora escucha a mamá. Al escuchar esas palabras, se rompió algo dentro de mí. Me di cuenta de que a mis suegros nunca les había importado realmente. Solo querían dinero. El hombre que creía conocer, mi esposo, se había alineado con ellos. Me quedó claro que necesitaba recuperar el control de mi vida y no dejar que me destruyeran más. Te mantendré como sirvienta, declaró Frank. Mi corazón se hundió ante sus verdaderos sentimientos. Había esperado que simplemente se estuviera sometiendo a los deseos de sus padres y que en el fondo aún se preocupaba por mí, pero esa esperanza ahora estaba destrozada. Solo se había casado conmigo porque creía que mi familia era rica. Durante todo este tiempo, había estado fingiendo preocuparse, pero ahora sus verdaderos colores eran increíblemente claros. Dejándome comer la comida sobrante en la fría cocina, enfrenté una abrumadora pila de platos sucios que me esperaba. Ahorra agua y lávalos con agua fría, me instruyeron. Fregar platos en agua helada durante el amargo invierno era insoportable. El frío penetraba en mi piel, haciendo que todo mi cuerpo temblara incontrolablemente. Cuando finalmente terminé, pregunté dónde se suponía que debía dormir. Mi suegra apuntó a un pequeño cobertizo afuera, sin calefacción y sin ningún indicio de cama. ¿Dónde está la cama?, pregunté, ya temiendo su respuesta. ¿Por qué crees que mereces una cama?, gritó. Hay toallas viejas y un poco de cartón en el cobertizo. Hazte lo que puedas con eso. En ese momento, finalmente reconocí su verdadera naturaleza. Afortunadamente, había grabado en secreto los comentarios despectivos que me habían hecho. Entonces supe que no podía quedarme en esa casa ni un minuto más. Esa noche, yacía en el congelante cobertizo, llena de ira hacia mi esposo, su madre y su padre. Mi rabia me mantenía caliente contra el frío cortante del aire nocturno. Juré nunca perdonarlos. Después de que todos se durmieron borrachos tarde esa noche, me deslicé silenciosamente a mi coche y conduje de regreso a la casa de mis padres. A la mañana siguiente, sintiéndome renovada después de una buena noche de sueño, comencé a empacar mis pertenencias. De repente, la puerta se abrió de golpe y mi suegra y mi esposo entraron a la fuerza, sus rostros retorcidos por la furia. ¿Crees que puedes irte sin hacer el desayuno?, exigió mi suegra, su voz goteando desdén. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Abandonando a tu esposo?, gritaron ambos. Sus ojos ardían de ira. Sus expresiones aterradoras dejaban claro que pretendían intimidarme. Mi suegro debía estar en el trabajo, dejando a mi esposo y a mi suegra para confrontarme a solas. Pero sus esfuerzos por asustarme eran inútiles. Ya había tomado mi decisión, estaba cansada de ellos. Estoy terminando con ustedes dos, afirmé con firmeza, manteniéndome firme. ¿Te atreves a contestarnos?, escupió mi esposo, su voz llena de desprecio. Eres peor de lo que pensé. Si quieres el divorcio, bien, pero si es lo que quieres, tendrás que pagarnos una compensación. Tal vez puedas vender la tierra del hospital. Debería sacar un buen precio. Se burló, convencido de que me había superado. Esa es una idea brillante, dije con un tono de sarcasmo mientras me lanzaba un trozo de papel. Era una solicitud de divorcio ya llena. Si no haces lo que digo, presentaré esto, amenazó, su voz fría. Bien, respondí, manteniendo la compostura. Esto me aclara las cosas. ¿Pensabas que iba a rogarte que no te fueras? Solo porque el hospital está cerrado y mi familia está luchando con deudas. ¿Crees que no tengo otra opción más que quedarme contigo? Llevaba una expresión de satisfacción, convencido de que estaba atrapada, pero estaba completamente equivocado. Bueno, aquí está la verdad, mi padre se retiró. Y sí, cerró el antiguo hospital, pero no estamos en quiebra. Estamos construyendo un nuevo hospital cerca de la estación de tren. Mi hermano y yo lo administraremos. Y yo seré el director. Tenemos más que suficiente dinero. A medida que las palabras salían de mi boca, vi como el rostro de mi esposo se puso pálido. Mi suegra también parecía sorprendida. Eso es una mentira, ¿verdad?, balbuceó mi esposo, la incredulidad grabada en sus rasgos. Me engañaste.
pero podía ver el miedo parpadeando en sus ojos. Se dieron cuenta de que no estaba mintiendo y que ahora tenía la ventaja. Intenté explicarme, pero no quisiste escuchar. Sacaste conclusiones de inmediato. ¿Ahora quieres cuestionar la riqueza de mi familia?, dije, la frustración burbujeando bajo la superficie. Mi suegra, claramente en pánico, murmuró: ¿entonces tu familia todavía es rica? ¿Podemos olvidar todo lo que pasó ayer y hoy? Siempre hemos tenido una buena relación, ¿verdad? Era casi cómico escucharla pedir perdón después de todo lo que me había dicho, todos los insultos y el trato terrible que me había lanzado, y ahora quería actuar como si nada hubiera pasado. No podía creerlo. Estoy sorprendida de que pudieras decirme cosas tan horribles y ahora esperes que lo olvide todo, respondí, mi voz firme. ¿No eras tú quien afirmaba que solo era la sirvienta? No, eso fue un malentendido, dijo, la desesperación colándose en su voz. Lo siento, por favor, olvídalo. Es demasiado tarde para eso, dije con firmeza. Sé cómo te sientes realmente. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara, y luego añadí: por cierto, mi padre exigirá los 300,000 pesos que prestó a tu empresa. Mi esposo, que había estado en silencio, de repente rompió la tensión. ¿Qué? ¿Cómo supiste de ese préstamo? No tenemos ese dinero. El pánico se apoderó de su rostro al darse cuenta de la gravedad de la situación. Brenda, lo siento, balbuceó. Debería haberte defendido de mamá. Te protegeré a partir de ahora. ¿Quieres decir proteger a María, verdad?, pregunté, observando cómo el color se drenaba de su rostro. Se veía genuinamente sorprendido. ¿Cómo sabes de María? Me enteré de que me estabas engañando mientras fingías trabajar tarde. Tengo toda la prueba. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos y correos electrónicos incriminatorios que documentaban su aventura. Su rostro se volvió ceniciento, y comenzaron a formarse gotas de sudor en su frente. Lo siento mucho, murmuró, luciendo completamente patético. María solo fue una aventura. La conocí en un bar. Terminaré las cosas con ella. Te lo prometo. Por favor, perdóname. Estaba sudando profusamente, y ver su estado solo alimentó mi determinación. Eso no es lo peor, dije, produciendo más evidencia. Revelé una foto de una póliza de seguro de vida que había tomado a mi nombre y un folleto sobre mantenimiento de autos con la sección sobre manipulación de frenos resaltada. No solo querías el dinero de mi familia, sino que también planeabas quitarme la vida, dije, mi voz firme. Ya he hablado con la policía, así que no podrás hacerme daño. Mi empresa está en problemas, suplicó, la desesperación en sus ojos. Necesito dinero, por favor, ayúdame. No seas ridículo, respondí fríamente. A partir de ahora, nos comunicaremos a través de nuestros abogados. No quiero verte nunca más. En un ataque de rabia, se lanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, mi padre y mi hermano, que habían estado esperando silenciosamente en la habitación de atrás, intervinieron, sujetándolo contra el suelo. Mi esposo se retorcía impotente, y mi suegra se quedó allí, sin habla y atónita. Esta casa está a mi nombre, declaré, la venderé, así que necesito que ambos se vayan lo antes posible. Durante demasiado tiempo, mi esposo y mi suegra habían encontrado excusas para no mudarse, pero mi hermano se aseguró de que se fueran para siempre. Después de eso, solicité el divorcio. Recibí compensación tanto de mi esposo como de la mujer con la que me engañó, a pesar de sus constantes intentos de recuperarme, suplicando por una segunda oportunidad. Amenacé con involucrar a la policía debido a su acoso constante, lo que finalmente lo hizo dejar de aparecer. A partir de ese momento, todo se manejó a través de abogados. Seguí adelante, libre de la tóxica relación y de las personas que me habían tratado tan mal. También exigí que la empresa de mi suegro devolviera los 300,000 pesos que mi padre les había prestado, y afortunadamente, el dinero fue devuelto. Sin embargo, el negocio en apuros de mi suegro finalmente quebró, sepultado bajo una montaña de deudas. Ahora, mi ex esposo, junto con mis suegros, vive en un pequeño apartamento en mal estado, lidiando con múltiples trabajos a tiempo parcial, apenas sobreviviendo. En cuanto a mí, he abrazado un futuro más brillante. Ahora sirvo como directora de un nuevo hospital que mi hermano y yo construimos juntos, enfocándome en ayudar a los que están enfermos o heridos. Mi trabajo me trae una inmensa satisfacción. También compré un acogedor apartamento cerca del hospital, haciendo la vida aún más conveniente. Disfruto de mi independencia, viviendo la vida según mis propias reglas, y me siento verdaderamente feliz y libre de la toxicidad que una vez soporté.